Amén, amados. Vamos a empezar. Vamos a orar a nuestro Señor para que nos ayude. Señor mío, nuevamente, Padre, estamos agradecidos a ti por tu bien que nos concedes de estar congregados, reunidos. También, Señor, bendiciéndote, mi Dios, y alabándote por toda tu obra que aún sigues haciendo en el mundo. Como vienes trastornando el camino de los impíos, ejecutando tu justo juicio, Señor, en el mundo también. Y es justo, mi Señor, por cuanto también se han rebelado contra ti. Y ahora te ruego, mi Señor, que tú nos concedas buena meditación de tu palabra, nos bendigas. Señor, concedas que sigamos creciendo en el conocimiento tuyo y por medio de tu escritura tú prosperes nuestras almas también, Señor. Así te ruego, Padre, por tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El Salmo 32, amados, una escritura. Salmo 32, el versículo número 10. Dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y así esta escritura también se cumple en estos nuestros días. Así nuestro Dios está haciendo. Pues es verdad lo que dice en cuanto al que espera en Jehová, que es el justo, porque habla antes del impío. Muchos dolores habrá para el impío. Y el impío no espera en Jehová, sino que son los justos los que esperan en Jehová, los creyentes. Y a ellos, dice, le rodea la misericordia. Y mis hermanos, su misericordia es su salvación, su bien y su amor a su pueblo, su gracia. Esto es lo que rodea a los creyentes, a los justos, a los santos. Como también cantamos en el Salmo 23, que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Y esto es ciertísimo, porque dice ciertamente. Esto es verdadero. Y esto es ciertísimo, esto es verdadero, porque el Señor asimismo se ha puesto estas palabras diciéndonos que no se volvería atrás de hacernos bien. Y hermanos, hemos meditado ciertamente cómo nuestro Señor, por medio de la justificación en Cristo Jesús, nos libra de la ira, y cómo esto que está aconteciendo en el mundo no vendrá contra nosotros. Solamente para volver a leer allá en Romanos 5, lo que dice: justificados por la fe, tenemos paz para con nuestro Dios por medio de Jesucristo. Y luego dice en el versículo 6, porque Cristo, aun cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y cuando éramos débiles, es decir, estábamos en nuestra impiedad, éramos pecadores, murió por los impíos, murió por nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego vamos a ver, mis hermanos, lo de la elección, porque Cristo murió por nosotros, por cuanto ya nosotros estamos preparados como vasos de misericordia. Por eso cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque no acontece así con los vasos de ira, pero sí con los de misericordia. Por eso
los años que vivimos en nuestra impiedad, con todo llegó el tiempo en el cual el Señor nos salvó por medio del Evangelio. Y esto porque ya Cristo había muerto por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos del ira. Justificados, dice, en su sangre, por él, por Jesús, seremos salvos de la ira. Ya, mis hermanos, desde el momento en el cual el Señor nos salva, nada tenemos que ver con su ira, su enojo, su condenación. Y Él no nos va a castigar de esa manera, con condenación. Por eso dice, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, si siendo enemigos hemos sido reconciliados, nos dio este bien, ahora siendo sus hijos, siendo su pueblo, mucho más seremos salvos por su vida. Es decir, hay más beneficio, hay mayor bien ya siendo su pueblo. Siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Ahora mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, mis hermanos, a los justos, a los que esperan en Jehová, le rodea la misericordia. Y esto por Cristo Jesús. Esta ira, esta condenación, este juicio que nuestro Dios ha enviado a las naciones, no vendrá contra los que hemos creído. Nos rodea a nosotros la misericordia. Pero sin embargo, el Salmo también dice que muchos dolores habrá para el impío. Muchos dolores habrá para el impío, mis hermanos. Y así está aconteciendo en estos días para con los impíos. Porque esta escritura tiene que cumplirse también. Muchos dolores habrá para con los impíos. Y esto, mis hermanos, que está aconteciendo, como ya hemos meditado, ha venido a causa de las maldades de los hombres. Se han rebelado pecando contra nuestro Dios pérfidamente, como dice el profeta. Han hecho mal contra Él y nuestro Dios en su ira, como dice también la Escritura, les reparte dolores. Y en su ira y en su enojo también estos dolores hay para el impío. Muchos dolores habrá para el impío. Sin embargo, a los justos les rodea la misericordia. Y como les decía hace un momento, esto tiene que ver con la elección de nuestro Dios. Quiero que abramos en Romanos 9. Nuestro Dios es justo y no castigará al justo juntamente con el impío. El justo no será tratado así. Y hemos meditado eso en cuanto a la justificación, pero meditaba, mis hermanos, también más, y venía a mi corazón esta escritura de Romanos 9, la cual también tiene que ver con lo que está aconteciendo. Y vamos a ver qué es la doctrina, en este caso de la elección, que también nos da seguridad en nuestro Dios que esto que está aconteciendo para destrucción de los impíos, de los malos, no tiene nada que ver con los justos o con el pueblo elegido de Jehová. Y vamos a leer desde el versículo número 1 de Romanos 9. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y va a decir quiénes son sus parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo tenía continuo dolor por estos, quienes eran sus parientes en la carne. Ahora, él también dice, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado,
que aunque yo tengo este continuo dolor y ellos son israelitas y tienen todo este bien, la palabra de Dios no ha fallado. ¿Por qué? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que son israelitas según la carne son israelitas en verdad. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es conforme a la promesa, como dice también Gálatas. Esto es, y lo va a decir así, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por eso dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Dios dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, no todos los israelitas servían al Dios vivo, y en sus días se levantaron contra nuestro Señor Jesucristo para darle muerte, y otros estaban también persiguiendo a Pablo. Pero la palabra de Dios no había fallado, porque en Isaac sería llamada descendencia. Es decir, no son hijos los que son según la carne. Esos no son los hijos de Dios, sino que son los hijos, los que vienen según la promesa. Estos son contados como descendientes. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La palabra de la promesa, Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Y nuestro padre Abraham tuvo un hijo, Ismael, antes de Isaac. Sin embargo, la palabra de la promesa era, aquí dice, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sería de Sara, no de Agar. Y luego Rebeca, mujer de Isaac, concibe de nuestro padre Isaac a dos, Jacob y Esaú. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Y por qué amó a uno y aborreció a otro? Dice el versículo 11, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No por Jacob ni por Esaú, sino por él, el que llama, y por el propósito suyo de la elección para que permanezca. Es decir, los hijos son los que vienen de Isaac y de Jacob. Esos son los verdaderos hijos de Dios, o los verdaderos israelitas, los que vienen de la elección. Y no porque dice, no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Entonces, esto de que Dios quiso a Isaac y a Jacob y a los que vienen después de él por la promesa, sean judíos o gentiles, como dirá más adelante aquí en Romanos 9, es por el puro afecto de su voluntad, como dice en Efesios. No por obras, dice, sino por el que llama, por Dios. Entonces, ahora, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Es injusto Dios en haber amado a uno y aborrecido a otro? ¿O amar a unos y aborrecer a otros? ¿O haber, mis hermanos, para que su propósito, su obra, su deseo permaneciese, escoger a unos, elegir a unos y a otros no elegirlos? ¿Hay injusticia en Dios? Y la respuesta es en ninguna manera. Dice, pues a Moisés dice, versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré
del que yo me compadezca. Es decir, es su potestad de quien Él quiere tener misericordia y de quien quiere endurecer. Es su potestad. A Él le pertenece. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El alfarero no tiene esta potestad, esta autoridad, ¿sí? Para hacer dice aquí, de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Entonces el vaso se va a levantar contra el alfarero para decirle: ¿por qué me has hecho así? No. Ahora, versículo 22 al 24 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Entonces el propósito de la elección de nuestro Dios permanece. Por Él, que es el que llama no solamente a judíos, sino también a gentiles, teniendo así misericordia de quien Él quiere y endureciendo a quien Él quiere. Y habla aquí de solamente dos grupos. Por un lado, el versículo 22 habla de los vasos de ira preparados para destrucción, y el 23 habla de los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Y quiénes son estos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Son los que también en Efesios dice que aquellos que Él escogió en Cristo Jesús, y los escogió de antemano, o los preparó de antemano, dice aquí, para gloria, porque esto fue antes de la fundación del mundo. Y como era su propósito conforme a la elección, no por obras, ni por haber hecho bien o mal, sino que los eligió según su presciencia, según su ciencia, su sabiduría. No porque vio que iban a creer, o se iban a portar menos mal, o porque iban a ser más malos. No, eso no tuvo nada que ver con su elección. Porque Efesios 1 habla del puro afecto de su voluntad, de sí mismo. Y así Él tomó vasos de misericordia, en los cuales, mis hermanos, luego cuando estos iban a nacer y crecer conforme el tiempo señalado por Él, también iba a venir a salvarlos. Eran vasos ya de misericordia, y en el tiempo que Él sabiamente pensó salvarlos, así hizo llegar el Evangelio a estos vasos de misericordia para salvarlos, para gloria. Dice aquí. Ahora, habla también en el versículo número 22 de los vasos de ira. Dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? También estos vasos de ira son preparados. Dios los ha preparado. Vasos de ira, dice, para destrucción, en los cuales Él los crea y los forma para mostrar en ellos su ira, su enojo y su indignación. Para eso los forma y los crea, vasos de ira para destrucción. Y amados, miren en 1 de Pedro 2.
en cuanto a esto. Porque vamos a meditar cómo ciertamente la ira de Dios se derrama y se revela, y Él está irado contra el impío todos los días y prepara armas de muerte para destruirlos, para matar. Y es lo que está aconteciendo en nuestros días, por cuanto son vasos de ira. Primera de Pedro 2, desde el versículo número 6, dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículos 7 y 8 también. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Para los que creen, Jesús es precioso. Esos son unos, los vasos de misericordia. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para unos Jesús es precioso, y para otros el mismo Jesús sirve de tropiezo. Ahora dice versículo 8: porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Su desobediencia, su incredulidad, su tropiezo en la palabra en Cristo, esto es debido a que fueron destinados a hacer eso. O como dice Romanos 9, vasos de ira preparados para destrucción. Y aquí dice, fueron destinados para esto, a lo cual fueron también destinados. Judas, la carta de Judas. Versículo número 4. Dice, exhortando a que se contienda ardientemente por la fe, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Falsos profetas, falsos apóstoles, mensajeros, ministros de Satanás. Y dice aquí que estos habían sido destinados para esta condenación. Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Estos falsos profetas, falsos maestros, que describe Judas, también dice, han sido antes destinados para esta condenación. O como dice Romanos 9, vasos de ira preparados para destrucción. Y tanto Pedro como Judas, los dos pasajes, se ven claramente en 2 de Tesalonicenses 2. Miren. Según de Tesalonicenses 2, hablando del inicuo, desde el versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que están destinados para esto. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Y por qué no creen? Porque tropiezan en Cristo Jesús. Y Pedro añade, a lo cual fueron también destinados.
sino que se complacieron en la injusticia. Y miren que estos son distintos a los que Dios escoge. Versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces están los que han sido escogidos o elegidos, vasos de misericordia, y están los que han sido preparados para destrucción, los que han sido destinados para ser desobedientes, los que han sido destinados para condenación, o a condenación, como dice aquí, todos los que no creyeron a la verdad. Entonces, amados míos, miren esto. No es como algunos también han dicho, que Dios vio en el futuro que tú ibas a creer en Él, por eso te escogió, o que tú no ibas a creer en Él, por eso no te escoge. No. Romanos 9 dice que esto lo hizo en cuanto a Jacob y Esaú antes de que nacieran o hicieran bien o mal. Entonces no consiste en obras. Y también, mis hermanos, hay quienes dicen lo siguiente. Pareciera que se acercan más, pero no es así tampoco. Hay quienes dicen, sí, una misma masa, Dios escoge a su pueblo y por defecto los demás quedan sin escoger, pues. Entonces, por defecto ellos son condenados. Pero no es que Dios los escogió para condenación. Entonces, ¿qué tenemos que decir respecto a esto? De una misma masa, Dios prepara vasos de misericordia y de la misma masa prepara vasos de ira. A estos escoge y a estos destina para condenación, o los prepara para destrucción. Entonces, mis hermanos, no es que este grupo de condenados por defecto o porque ellos no creen o porque no quisieron, es que no son escogidos, no. Sino porque Dios quiso prepararlos y los destinó para eso. Y miren el Salmo 37, amados. Luego vamos a volver a Romanos 9, pero vamos a leer el Salmo 37, el versículo número 22 dice: porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Y aquí hay algo hermoso, mis hermanos, de la potestad de nuestro Dios. Lo que afirma Romanos 9, que Él preparó vasos de misericordia y preparó vasos de ira. Ambos son suyos. Y aquí les llama los benditos de Él. Y también los malditos de Él. Los malditos son suyos porque Él los preparó. No que los malditos, bueno, porque no quisieron, no. O por defecto, entonces, como no fueron escogidos, por defecto van a ser condenados. Sin que Dios intervenga en eso, no. Son malditos suyos y Él los ha destinado para eso y los ha preparado para destrucción y condenación. Entonces prepara los de salvación y prepara los de destrucción. Lo hace así nuestro Dios. Y ambos le pertenecen a Él. Ahora, volvamos a Romanos 9. Romanos 9 pone en particular un ejemplo. Miren, versículo 17 al número 18 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Faraón, y ese Faraón en el tiempo de Moisés, porque le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia
y me compadeceré del que yo me compadezca. Y le dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Y qué es esto de que Dios lo levantó para mostrar en él su poder? ¿Será su poder para salvación o su poder para destrucción? ¿Faraón fue un vaso de misericordia preparado para gloria o un vaso de ira preparado por Dios para destrucción? ¿Fue un bendito de él o un maldito de él? Y quiero que veamos en Éxodo 3. Vamos a leer varias escrituras en Éxodo. Dice: de quien quiere tiene misericordia, y al quien quiere endurecer, endurece. ¿Y qué hizo con Faraón? Lo levantó para mostrar en él su poder. ¿Haciendo qué? ¿Misericordia o endureciéndolo? Éxodo 3, versículo 16 al 20 dice: este es el Señor mandando a Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Miren lo que dice el Señor: antes de que llegasen ante Faraón, ante el rey de Egipto, yo sé que él no los va a dejar ir. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Ya el Señor sabía de antemano lo que iba a acontecer. Capítulo 4, versículo 20 al 22. El Señor sabía que el rey de Egipto no les iba a dejar ir, y aquí manifiesta la razón. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Por qué no iba a dejar ir al pueblo? Porque Jehová iba a endurecer su corazón. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Capítulo 7. Desde el versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Vamos a leer hasta el 4. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Nuevamente, yo endureceré su corazón, y él no los va a oír. Versículo número 13. Va Moisés y Aarón delante de él y hacen la primera señal respecto a la vara. Y el versículo 13 dice al final: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Por qué se endureció su corazón? Porque Jehová lo había endurecido, lo había hecho. Versículo número 21 al 22. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto.
y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y nuevamente, ¿quién endureció ese corazón? El Señor. Capítulo 8, versículo 12 al 15. Otra señal más. Y dice así: Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Versículo 19. Vienen los piojos. Y dice el versículo 19: Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Versículo 30 al 32. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9, versículos 6 y 7. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Versículo 11 y 12. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Y aquí lo pone como para que ninguno piense fue Faraón solito, no, fue Dios, para que ninguno erre en esto. También, miren, el versículo 33 en adelante. 33 hasta el versículo 1 del capítulo 10. Dice: Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Versículo 1 del capítulo 10. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Habla de que Faraón se obstina, se endurece, pero la causa de este endurecimiento y esta obstinación es que Jehová lo endurece a él y a sus siervos. Versículo 18 al 20 del capítulo 10. Dice, versículo 18 al 20. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Versículo 24 al 29. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña,
porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Capítulo 11, versículos 9 y 10. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera del país. Entonces miren, en todas estas señales, y antes de que comenzaran y llegaran Moisés y Aarón ante Faraón, Jehová le dice: ve, no los van a dejar ir porque yo lo voy a endurecer. Y señal tras señal, prodigio tras prodigio, se endurece por cuanto Jehová lo endurece a él y a sus siervos. Ahora, llega la última señal y dice a su corazón para matar a los primogénitos. Y finalmente dejan ir al pueblo de Israel, Faraón y todos sus siervos. Ahora, miren Éxodo 14. Porque no es solamente que ya salió el pueblo de Israel de Egipto y listo, dejo a Faraón tranquilo. No. Éxodo 14, versículo 1 al 8 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparé junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán, dice, los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Jehová los endureció. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Lo endurece para que los persiga. Endurece así a Faraón. Versículo 15 al 18. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tenían el mar delante, los egipcios detrás. Claman a Jehová y diles que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. No es que solamente tampoco lleguen a perseguirlos y ya, allí el Señor hace algo para que dejen de perseguirlos. No, abre el mar y dice: endureceré su corazón para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. El pueblo cruza el mar y dice el versículo 24 en adelante. Vamos a leer del 24 hasta el final del capítulo 14. Aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Israel había pasado y los egipcios estaban allí detrás de ellos, cruzando el mar. Y dice, estaban allí cruzando y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios.
Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Miren, hermano. ¿Para qué lo levantó? Para mostrar en él su poder. ¿Qué significaba esto? Que iba a hacer señales y prodigios contra Faraón y contra todos sus siervos en Egipto, y los iba a endurecer para que no dejen ir al pueblo, multiplicara sus señales, y cuando finalmente los dejan ir, los endurece para que los persigan. Cuando están cruzando el mar, los endurece para que los sigan y para matarlos en el mar. Hermanos, y he aquí lo glorioso de la doctrina del Señor. Faraón, un vaso de ira preparado para destrucción. Pero miren esto, el Señor no esperó a que Faraón muriera para lanzarlo al Hades, sino que vino contra él mientras Faraón y sus siervos estaban con vida para matarlos y destruirlos. ¿Qué significa esto? Que los vasos de ira que él ha preparado para destrucción, aun mientras están vivos, los destruye, los mata y envía contra ellos sus saetas y su ira de una u otra manera. No espera que mueran para recién lanzarlos al Hades. No, mientras están con vida, como leeremos, les reparte dolores. Muchos dolores habrá para el impío. Y así hizo con Faraón. Mientras estaba vivo, lo comenzó a destruir y a destruir y a destruir y a destruir hasta que lo mató. Miren otros ejemplos. Deuteronomio 2. Esto porque Él ya los tiene así destinados para esto, preparados para esto, mis hermanos. Deuteronomio 2. Sale el pueblo de Israel de Egipto. El Señor les había prometido la tierra de Canaán. Van hacia ella. Y Moisés les está recordando esta obra, porque recuerdan que ellos toman la tierra de Sehón, rey amorreo, y de Og, rey de Basán. Y en cuanto a esta obra de tomar aquella tierra, miren lo que dice allí Deuteronomio 2, desde el versículo 26. Vamos a leer. Y esta parte del capítulo 3. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino no iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. Por el camino iré. Por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Son palabras semejantes a las que se mencionan respecto de Faraón. Endurecido su espíritu, endurecido su corazón. Y obstinado, dice, su corazón. Y me dijo Jehová:
He aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. ¿Ve? Los derrotan por cuanto Jehová ya los había destinado a esta derrota, y endureció el corazón de Sehón contra el pueblo de Israel, para que Sehón y su pueblo fuese destruido. Y finalmente toman la tierra. Capítulo 3 de Deuteronomio, desde el versículo 1 dice: Volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo el pueblo y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og rey de Basán y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Igual que con Sehón, con Og, con ambos reyes. Y Jehová los entregó en su mano. Y Jehová endureció el corazón de estos, por cuanto tenía también propuesto en él destruirlos. O eran también sus vasos de ira preparados para destrucción. Miren Josué capítulo 11. Desde el versículo número 16 al 23 vamos a leer, dice: Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. ¿Por qué no hubo ciudad que hiciese paz con ellos? Versículo 20. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. La misma verdad. Jehová hizo esto. Vino de Jehová que estos se endurecieran y no hicieran paz con Israel para destruirlos por mano de Israel. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Así el Señor, mis hermanos, también a estos reyes de Canaán, como dice, los destinó para destrucción. Esto vino de Jehová. Ahora miren 1 Samuel 2 también. Desde el versículo 12 al 17. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estos eran sacerdotes, los hijos de Elí. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio
el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía así. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y dice lo siguiente, versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El pecado de los hijos de Elí eran grandes. Versículo número 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el pueblo, el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Miren. Y luego podemos seguir leyendo cómo ciertamente mueren los hijos de Elí, por cuanto Jehová resolvió hacerlos morir. Isaías 10. Desde el versículo número 5 al 15 vamos a leer, dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice: mis príncipes ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Amad como Arfá y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Y así hablaba para sí mismo el rey de Asiria. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y de la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si la vara al que no es ley. Y como si la levantase la vara al que no es ley. Es decir, Jehová iba a usar a Siria contra su pueblo Israel, contra Jerusalén, dice aquí. Y, mis hermanos, el rey de Asiria no iba a pensar que iba a ser así, sino que él de su soberbia, de su altivez, pensaría que eso lo haría por su poder. Pero luego de que el Señor haya acabado su juicio por medio del rey de Asiria contra Sión, contra Jerusalén, iba a castigar al rey de Asiria por su maldad y por su pecado. Destinado también para esto. Y podemos recordar, mis hermanos, lo que se dice de Judas. Ciertamente el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado.
Mejor le fuera no haber nacido. Preguntemos, ¿Judas fue un vaso de ira preparado para destrucción, un vaso de misericordia para gloria? Un vaso de ira. Dios lo formó a Judas en el vientre de su madre. Creció y lo escogió entre sus 12 para que fuese Judas el que lo entregara y finalmente entregar a Judas al suicidio, haciendo así su juicio contra él. Amados, todos estos ejemplos muestran que nuestro Dios ya tiene preparados sus vasos de ira para destrucción. Es temible nuestro Dios. Y ni uno de ellos faltará a esta destrucción. Y los crea y los prepara para mostrar en ellos su poder. No para salvación, no para misericordia. Como dice acerca de los reyes también allá, lo que leímos acerca de Josué. No para que se les haga misericordia, sino para matarlos y destruirlos. Y miren mis hermanos, Proverbios capítulo 11. Para seguir afirmando esta verdad. Proverbios 11, versículo 21. Dice: tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Tarde o temprano el malo será castigado. Y no debemos pensar, mis hermanos, bueno, sí, ya cuando muere y el Señor lo lance al Hades, y cuando con su cuerpo también lo lance al lago que arde con fuego y azufre. No. Miren el versículo 31 también, lo que dice de Proverbios 11. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. El justo será recompensado en la tierra. El impío y el pecador, más todavía. Cuanto más el impío y el pecador. Es decir, en la tierra el impío y el pecador será recompensado. Es decir, le será dado conforme a sus obras. ¿Y cómo son las obras del impío y el pecador? Malas. ¿Y qué es lo que da Jehová a causa de las malas obras del hombre? Ira y enojo, destrucción, tribulación y angustia, como también dice en Romanos. Entonces, aún en la tierra, el Señor les da esto. Capítulo 13 de Proverbios, versículo 21. Dice: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El mal va a perseguir a los pecadores. Tarde o temprano les vendrá eso. Y esto es conforme a lo que Deuteronomio 32, el Señor hablando, dice. Miren, Deuteronomio 32, versículo 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. El mal para el impío, su castigo, su destrucción, su aflicción, le está preparado. Vaso de ira preparado para destrucción. Y mientras duren sus días en esta tierra, tarde o temprano van a ser castigados también. Serán recompensados en esta tierra. Y a su tiempo, al tiempo que el Señor haya determinado. Recuerden lo que hemos dicho en cuanto a esta pestilencia. El Señor está matando a los impíos. Otros heridos y pueden recuperarse. Pero debemos decir, el día de su aflicción está cercano. A su tiempo su pie resbalará. Pronto el Señor lo va a matar. Si no lo mata con esta, lo matará de otra forma. Pero lo va a destruir. Y mientras tanto duren sus días aquí, el mal le va a perseguir. Dios le va a hacer mal al impío y al pecador. Job 21.
Job 21, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 26, dice. Entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado escarnecer. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítaras saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Y pareciera esto una contradicción a lo anterior, no. Porque el Señor hace de una u otra forma con los impíos. Y a algunos los enriquece para que pongan su confianza en las riquezas. Pero también dice la Escritura que Dios sacará de su vientre las riquezas de ellos. Y tenemos el Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Vi yo al impío sumamente enaltecido, que crecía como laurel verde, pero luego fue cortado. Y aunque crezca y aunque tenga dicha y alegría y riquezas, su fin es condenación, finalmente. Y aún Dios le da riquezas para que su corazón se siga apartando de Jehová, para que su corazón, Él lo siga endureciendo con las riquezas, y así se pierde, porque las riquezas son una causa de perdición, también dice la Escritura. Ahora, versículo 17. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus hijos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico, los primeros. Sus vasijas estarán llenas de leche, y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro, estos últimos, morirá en amargura de ánimo, sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusano los cubrirá. Así haciendo con uno y con otro. Capítulo 27 del mismo Job. Desde el versículo 7 hasta el final, dice: sea como el impío mi enemigo, y como el inicuo mi adversario. Porque, ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida? ¿Cuál es su esperanza cuando Dios le quite la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Recuerden la enseñanza de nuestro hermano Eder. He aquí, cuando clamen, no oiré. ¿Se deleitará en el omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío, y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren,
En muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas. Amados, miren lo que está pasando. Hoy en día, como muchos que son muertos no los pueden enterrar su familia, ni llorarlos, ni hacer lamento. Y conforme a Jeremías también este es un juicio. El profeta Jeremías habla de manera semejante. Versículo 16. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. La riqueza de los pecadores está reservada para los justos. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. El hombre hará por huir de la mano de Dios, pero no podrá. Batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Dios descargará sobre él y no perdonará. ¿Qué descargará sobre él? Capítulo número 40 de Job. Versículo 10 al 13. El Señor hablándole a Job. Y en lo que le habla, le manifiesta lo que él es y lo que él hace. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Si puedes hacer esto, hazlo, le dice a Job. Pero ¿quién es este que se adorna de majestad y de alteza, se viste de honra y de hermosura, nuestro Dios? Este es el que derrama el ardor de su ira, descarga sobre él y no perdona sobre el impío. Dice, derrama el ardor de su ira, mira todo altivo y abátelo. Él es el que hace esto. Derrama su ira sobre los altivos y los abate, y los quebranta a los impíos en su sitio. Amados, esta es la gloriosa elección de nuestro Dios. Cómo Él ha preparado de antemano los vasos de ira para destrucción. Y en sus días les reparte dolores. A otros les da abundancia para que se sigan perdiendo. Con uno, con otro, de una u otra manera los endurece para que se pierdan. Y los va afligiendo y enviando mal sobre ellos mientras viven hasta que los mata. Derrama el ardor de su ira y no los perdona. Sin misericordia, sin compasión, haciendo esto sobre los hombres. ¿Saben por qué? Porque dice, en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. En el día del castigo castigará en ellos sus pecados. El día de su castigo viene. Y a su tiempo su pie resbalará. Ahora, Dios los crea así. Y ellos pecan porque Dios los endurece. Y hacen mal porque Dios los endurece. Y van a ser condenados así porque Dios ya los preparó. Ahora volvamos a Romanos 9. Entonces, la sentencia es firme y verdadera. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Esta es su potestad, es su autoridad, es su señorío. Porque la masa de donde tomó vasos para misericordia y para vasos de ira es suya. La humanidad es suya. Y si Él quiso preparar así de antemano, es su potestad. Ahora, versículo 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Dios preparó a Faraón para esto, a los reyes de Canaán, a los hijos de Elí, al rey de Asiria, a Judas
y a todos los que se van a perder los preparó para esto y endurece sus corazones para que hagan mal contra Él. Entonces, ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién resiste a su voluntad? Si finalmente nosotros, dirían los impíos, estamos haciendo su voluntad, que Él ha dicho de que vamos a hacer lo malo y nos va a endurecer para hacer lo malo. ¿Por qué pues sin culpa? ¿Es injusto? ¿Por qué me va a culpar si estoy haciendo lo que Él dice? O lo que Él ha determinado ya. Lo que Él ha destinado para mí, preparado para mí. Y amados, miren la sabiduría de nuestro Dios. La respuesta, la divina respuesta no es, ¿sabes por qué? Porque tú no quisiste venir a mí. No, es que yo te hablé y tú no te quisiste arrepentir. No, porque tú escogiste tus malos caminos. No, aunque es verdad que eso hacen, pero no es la respuesta. Sino la respuesta es, versículo 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? No se detiene a decirle, no, es que mira, tú hiciste, Faraón, tú no quisiste dejar ir al pueblo de tu tierra y los perseguiste hasta el mar. No, la respuesta es, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Altivo ahora te pones encima y altercas con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso puede decir el vaso de barro al que lo forma, ¿por qué me has hecho así? Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es su potestad, tú le perteneces y Él va a hacer contigo lo que Él quiere. Sus palabras se van a cumplir en ti. Como dice también en Apocalipsis, hasta que las palabras de Dios se cumplan en los hombres. Entonces, miren mis hermanos, Dios quiso hacerlo así. Esta es su soberanía, su verdadero señorío. Entonces, cuando enseñemos esto, hablemos de esto, y alguien diga, pues entonces, ¿por qué? Entonces yo no soy culpable si finalmente voy a ser condenado porque Él me manda. La respuesta debe ser, ¿por qué altercas con Dios? ¿Por qué altercas? Ahora, amados, hace así nuestro Dios con los vasos de ira que Él preparó para destrucción. Mas de nosotros, mis hermanos, ha tenido misericordia. Y miren esto, todo el mal que Él ya tiene en su corazón contra los impíos desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, habiéndolos apartado y destinados para castigarlos mientras duren sus días en la tierra y luego de matarlos también. Pero miren su bondad y misericordia a nosotros, que nos tomó como vasos de misericordia, para que, aunque habíamos pecado muchos años de nuestra vida, había enviado a Cristo Jesús a morir por nosotros. Y así salvarnos y hacernos bien todos los días de nuestra vida. No siendo diferentes a los vasos de ira, sino porque Él quiso. No porque íbamos a hacer bien o mal, sino por el puro afecto de su voluntad en Cristo Jesús. ¿Qué debe hacer esto con nosotros? Por un lado, darnos descanso de que Dios no nos va a tratar como trata a los impíos, como está haciendo en estos días, nuevamente afirmando la doctrina, pero también estar agradecidos de su misericordia. Porque si no hubiera hecho así, nos hubiera matado con esta mortandad, con esta peste. Pero por cuanto nos salvó en Cristo Jesús y nos escogió, nos preparó como vaso de misericordia para gloria, no va a ser así con nosotros. Y por ello, Pablo, entendiendo esta gloriosa doctrina, esta última escritura, 1 Timoteo 1, versículo 12 al 17, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Y antes fuimos pecadores.
Y de alguna u otra manera, algunos de nosotros o todos nosotros estuvimos cerca de la muerte en algún momento. O enfermamos y casi morimos. Pero no morimos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos quitó con ira así? Estamos preparados para gloria, para misericordia. Y por eso Pablo dice, habiendo yo sido antes esto, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Miren, amados, la gracia y su amor, habiendo hecho mucho mal contra Él. Y nosotros sin saberlo, habíamos sido destinados para gloria. Habíamos sido escogidos como vasos de misericordia. No lo sabíamos, ahora lo sabemos. Y por eso Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y conforme a esta gloriosa verdad dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así es digno de que nosotros, entendiendo esta gloriosa obra, le bendigamos. Porque miren todo lo que ha preparado para los vasos de ira, pero todo el bien que hay para con nosotros en Cristo Jesús. No por ser mejores que los vasos de ira, sino por el puro afecto de su voluntad. Entonces, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios, sea honor y gloria, mis hermanos, por cuanto nos ha destinado para bien y misericordia. Así sea la gloria y la honra a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a Él, amor. Señor mío, cuánta es tu bondad y tu misericordia, Señor. Porque también, Señor, ahora entendemos que nos has preparado para gloria, Señor. Somos tus vasos de misericordia, Señor, para gloria. Y te bendecimos, Señor, y te alabamos porque así te plació hacer con nosotros cuando aún nosotros no habíamos nacido. Ni habíamos hecho ni bien ni mal, ni habías hecho ni el cielo, ni la tierra, ni ninguna cosa, Señor. Muchas gracias por esta tu misericordia, Señor. Y también te bendigo por tu justo juicio, Señor. Por cuanto eres temible. Y también has preparado vasos de ira para destrucción. Y así estás derramando tu ira sobre todo altivo y lo estás abatiendo, Señor. Porque así tú has querido hacerlo, Señor. Te bendecimos por tu misericordia y por tu juicio, Señor. Y así te alabamos, mi Dios. Amén.